Es preciso contemplar el agua en sus diferentes estados. Todos ellos cumplen con el ciclo de lo que en verdad es la vida. Por expertos conocedores en turismo de naturaleza y en temas de interpretación ambiental, es ampliamente conocida e identificable la Laguna Negra, localizada en proximidades previas al punto de acceso al Parque Nacional Natural Los Nevados, sobre una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Pero además de la belleza que impone con su presencia en el nivel donde inicia el piso térmico de Páramo y el atractivo que configura como reserva de agua, la Laguna Negra tiene una importancia ambiental contundente y digna de resaltar. Aquí las corrientes de aire son característica muy particular del entorno y también indicador de condiciones puestas por la naturaleza como regalo especial para la configuración de un singular lugar de positivo impacto medioambiental. Aquí estamos en la cuenca, estamos parados en la cuenca del río Chinchiná, que corresponde a la cuenca del Cauca, del río Cauca. De ese filito que vemos ahí hacia allá, ya es la cuenca del río Magdalena, y toda la escurrentía de ese lado va a dar al río Gualí. Entonces aquí es un lugar donde se encuentran ambas corrientes de aire, tanto del Magdalena como del Cauca. Entonces hay momentos en el que el viento, épocas del año en el que el viento viene del Magdalena hacia el Cauca, y otras épocas del año donde el viento va del Cauca hacia el Magdalena. En primera instancia es importante informar que este espejo de agua pertenece a un predio privado que hoy configura el denominado Parque Temático Laguna Negra y Reserva Tucurumbí. Más allá de la laguna a bordo de carretera, fácil de observar y por tanto es admirada, su importancia se extiende a un predio de 300 hectáreas donde la protección medioambiental hace parte de su estilo funcional y donde el cuidado verdaderamente es extremo, pues de la extensión total, 100 hectáreas están completamente dedicadas a la conservación de un área protegida y donada a la regeneración autónoma de la naturaleza. Es un parque que invita a las personas a disfrutar de las maravillas de la naturaleza y al mismo tiempo conocer cada una de los componentes de estos ecosistemas, como son el ecosistema de humedal, el ecosistema de bosque altoandino, que es un ascenso que se hace hasta el volcán Chinchiná por un sendero en un bosque recuperado, uno secundario y otro primario. Hoy esta área protegida está legitimada por la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Resnatur, que la asesora y le brinda acompañamiento en la modalidad conservación-producción, dada su puntual protección de los ecosistemas aquí presentes. Nosotros nos inscribimos a Resnatur, que es la red de reservas de la sociedad civil, que está creada aquí en Colombia. Y a través de ellos hemos encontrado también mucha asesoría y acompañamiento. Simultáneamente o antes de convertirnos en reserva de Resnatur, nosotros habíamos realizado un acuerdo de voluntades con parques nacionales, en el cual ellos pues nos iban a dar asesoría técnica y nosotros íbamos a prestarnos para hacer un ordenamiento del predio con relación a la parte de conservación y a la parte productiva, ¿cierto? Y en eso consiste pues el acuerdo de voluntades con parques nacionales. Inicialmente es preciso hablar de la Laguna Negra como ese espejo de agua abundante que, de acuerdo a la posición del sol y el lugar de donde se observe, presenta tonalidades llamativas y preponderantes dentro del ecosistema de Páramo. La Laguna Negra es un humedal, ¿cierto? Es un humedal con espejo y está conformado en su entorno por humedales que no tienen espejo, ¿cierto? Los dos conforman una unidad, ¿cierto? Y uno es el que va como a facilitar que el otro, uno depende del otro, ¿cierto? Son dos ecosistemas que están inmersos uno en el otro.
Las prácticas de conservación de la Laguna Negra han sido severas y han contado con la participación y apoyo de las más importantes autoridades medioambientales para permitir que se den indicadores biológicos de los que da cuenta el mismo estado de la naturaleza subyacente. Hemos visto cómo aves y mamíferos han regresado al lugar y están pues habitando el mismo, ¿cierto? Así como relevante que podamos ver fácilmente está el pato andino y el pato paramuno, ¿cierto? Ellos son dos aves zambullidoras. El entorno que hay alrededor está muy conformado por una planta que se llama el colchón hídrico o colchón de pobre, ¿cierto? Colchón hídrico o colchón de pobre, que tiene, como todos los humedales, una característica que es volverse o convertirse en regulador hídrico, o sea que cumple un papel muy importante en el ecosistema regulando el agua. La historia de la Laguna Negra data de la laguna Tucurrumbí en lengua indígena, que significa oso de anteojos, pues estos terrenos eran hábitat de dicha especie. Distintos indicios determinan la importancia tanto de la Laguna Negra como del área que hoy se conserva protegida para las comunidades indígenas que otrora aquí tuvieron su asentamiento. Este era un lugar de regocijo y estamos convencidos de que nuestros indígenas contemplaban la naturaleza y venían a alejarse, ¿cierto? Venían a alejarse a lugares muy silenciosos y a lugares de mucha paz como este. Además del espejo de agua, el humedal que rodea a la laguna es una cuenca hidrográfica importante para el río Chinchiná y garantiza la corriente de varios afluentes. Aquí nace el afluente pues, del río Chinchiná, que se llama la Quebrada Negra. Hay un nacimiento que son de origen aguas subterráneas, ¿cierto? Y eso es lo que además pues, del viento le va dando como una corriente a la laguna. Y de aquí, de este lugar donde tiene el espejo, va fluyendo el agua hacia unos humedales que hay más hacia abajo hasta que desemboca en la Quebrada Negra. Y como se expresaba anteriormente, la laguna es solo la puerta de entrada a un predio que está dedicado por voluntad de sus propietarios a la conservación absoluta de la naturaleza particular que aquí reina y en general a los recursos medioambientales que el lugar provee. Este lugar fue un lugar de un potrero caballar y mular. Y también pues en determinado momento estuvo el ganado acá en este punto. Pero la principal preocupación de mi abuelo en esa época fue el espejo de agua, ¿cierto? En ese momento, cuando él adquirió el predio, todo eran potreros, todo era potrero. Entonces él empezó a cuidar el agua y vio que inmerso a cuidar el agua, él tenía que empezar a permitir que se diese como el ecosistema que había alrededor. Tradicionalmente, esta familia ha venido trabajando en el espíritu conservacionista hasta la época actual, dejando atrás el ganado, los cultivos agresivos para el suelo y permitiendo que sea la naturaleza la responsable de una repoblación vegetal abundante en el lugar. En este momento, las amenazas, la amenaza no es el ganado, ya la amenaza es, digamos, gente que ha querido meterse y andar pues así libremente por el lugar. Hay que tener en cuenta que en este lugar hay lugares donde sirven de nidos, o pues como de anidación de los paticos, ¿cierto? Entonces por eso nosotros determinamos unos senderos los cuales son guiados, ¿cierto? Uno de los propósitos es generar empleo a los guías y al mismo tiempo hacer que el visitante pueda disfrutar del lugar, de la interpretación ambiental, de la historia. Y es que justamente este lugar propende por una educación ambiental que le permite al visitante establecer procesos de concientización y de la misma manera aprender sobre conceptos, valores y características de la biosfera a manera de conocimientos puntuales y de relevante importancia. Y salga con una idea muy clara de que es un humedal altoandino,
de qué es la laguna, la importancia de la laguna, ¿cierto? La importancia que tiene desde el punto de vista como fuente de recurso hídrico, la importancia que tiene para la biodiversidad del lugar, o sea, las aves, los mamíferos que tienen que ver con esto, las mismas plantas que hacen parte de esa simbiosis que hay entre el agua y la vegetación de alrededor, que lo que hace es regular esa agua. Este bien de interés ambiental, caracterizado por ser una cuenca hídrica alta y de regulación, enseña a través de los intérpretes ambientales cómo cada una de las funciones de la naturaleza en este tipo de ecosistemas es preponderante para conservar la vida, no solo de la biota del lugar, sino como gran aporte a los seres vivos de la región. La educación ambiental ha cogido un papel muy importante, ya que el turista se va enriquecido y se va con un disfrute real de la naturaleza. Él tiene la oportunidad de compenetrarse con la naturaleza, conocerla y poderla disfrutar, tanto desde el punto de vista paisajístico como la interacción real pues, con la naturaleza. El ciclo vital de la naturaleza expone aquí todas sus particularidades y desde luego todo obedece a las funciones específicas de las cuales es importante para los propietarios de la Laguna Negra hacer seguimiento, pero también aprovechamientos residuales y en coordinación de sus beneficios en otros casos. Todo lo anterior teniendo en cuenta la calidad de agua que ofrece la laguna, que es potable, pero es claro reconocer que hay animales bordeándola como tal. Todos los animalitos que interactúan con esta agua van a generar unos excrementos y por eso se llama que presenta residuos o microorganismos provenientes de la fauna silvestre, ¿cierto? Entonces por eso no la podríamos tomar así libremente, pero ella cumple un papel muy importante una vez de que a medida de que se va dando la escurrentía, es uno de los afluentes importantes dentro del nacimiento del río Chinchiná, que aportan a los diferentes afluentes. La mayor oferta que en términos medioambientales le ofrece el parque temático a un visitante está determinado por un pasadía en el que estas personas pueden vivir una aventura como un campesino de esta zona de páramo, conocer todas las labores agrícolas propias del ecosistema de humedal y ecosistema de bosque alto andino. Se lleva todo un mensaje de componente ambiental y una semillita de valorar los cultivos orgánicos. Otro de los atractivos que el lugar garantiza, derivado de los altos niveles de conservación en los que se ha introducido, está dado por la observación de aves, un producto bastante apetecido por el visitante, especialmente cuando llega a este parque temático. Para contemplar el avifauna del lugar, disfrutarlo al mismo tiempo de que se lleva un gran mensaje de la conservación y recuperación. Hay otro producto que es las cabalgatas ecológicas, y en ese producto lo que se pretende es que la persona, el que le gustan los amantes a los animales, de una manera sana y de un sano esparcimiento, puedan contemplar de otra manera el paisaje, ¿cierto? Al que no le gusta de pronto caminar, sino que es muy amante a los caballos, hacer un recorrido ya sea de 1 o 2 horas por el entorno. Eso sí, sin generar un impacto, ya que ellos van a estar es por carreteras ya previamente establecidas, no por los senderos de recuperación.
otra parte del predio, justo enfrente de la laguna, inicia el sendero de Tucurrumbí, la reserva natural que en esta propiedad se protege a niveles de alta exigencia y caracterizada por esta alta montaña, en la que cada paso de ascenso representa una compenetración real con la naturaleza primaria y protegida por acción voluntaria de sus dueños. Nosotros tenemos que pensar en buscar alternativas que permitan que la conservación sea también en determinado momento algo productivo, no solamente como bienes de interés ambiental, de recursos naturales, sino también a través del ecoturismo encontrar alternativas productivas, ¿cierto? Que van a generar empleo y que también van a ser amigables con el medio ambiente. Además de un camino que conecta con una variedad arbórea impresionantemente detallada, un camino conduce a un cerro alto, donde la panorámica Paramuna se engalana con la presencia de su máximo rey, su majestad, el Nevado del Ruiz. El agua es un gran tesoro, sinceramente. El agua para nosotros significa vida. Sin agua, definitivamente no hay vida, ¿cierto? Nosotros aquí podemos explicarle a la gente muy fácilmente el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el agua en diferentes estados, ¿cierto? No solamente el líquido, el gaseoso, sino que si miramos para el frente, como lo hicimos, pues hemos estado haciendo los recorridos, ustedes pueden ver que nuestro gran vecino es Cumanday, o sea, el Nevado del Ruiz. Y ahí podemos ver o visualizar el agua en estado sólido, ¿cierto? Entonces, el agua para nosotros, sinceramente, es todo. Sin agua no hay nada. Es también importante tener en cuenta que en todo el lugar, dadas las características de páramo, se cuenta con una biodiversidad bien especial y característica de este clima y altura, lo que hace muy particular en términos de producción vegetativa a la reserva natural. Aquí predomina el romero, que es una planta que también tiene unas funciones medicinales. El verderón también es una planta que nos va a ayudar por su disposición helicoidal de las hojas, nos va a ayudar ¿a qué? A hacer mayor captación de esa lluvia transversal. La lluvia transversal, ¿qué es? Es la neblina, ¿cierto? La niebla que va contra la vegetación, y de esa interacción se producen las goticas, ¿cierto? Como el rocío. Como anteriormente se expuso, esta reserva, dadas las características de suelo y alta humedad que alberga, es una cuenca hidrográfica de diferentes cauces, en especial el que se conduce hasta el río Chinchiná. Todo ello es posible no solo por la presencia de agua que se observa abundante en la laguna como en los humedales, sino también gracias a la vegetación que aquí cumple con procesos como la infiltración. Las plantas acá tienen ese papel ¿de qué? De captadoras de agua del ambiente, y las van depositando sobre la tierra. ¿De dónde las sacan? Ya sea de las lluvias como tal, o de la lluvia transversal, que viene a ser la niebla sobre las plantas. Toda esta es información susceptible de ser contada de manera personalizada y vivencial en medio de recorridos interactivos por entre los senderos de interpretación ambiental, en los que el fuerte viento que se acentúa sobre el lugar siempre será el acompañante de estos trayectos. Además, el papel de los diferentes vegetación o componentes bióticos dentro de los diferentes ecosistemas, como humedales, bosque altoandino, ¿cierto? Aquí hay un gran componente de plantas medicinales y de plantas aromáticas. Es también posible inferir bienestar sobre las personas que conocen este lugar, donde si bien el frío impregna el cuerpo humano, la calidez de los lugareños y la magia de la naturaleza contextualizan el encanto de un recorrido de aprendizaje y observación de este entorno protegido. Yo pienso que el papel es muy importante desde el punto de vista de la educación ambiental y esa interacción de un turista que viene de la ciudad, donde por lo general no tiene mucho contacto con la naturaleza, y venir uno a respirar aire puro, ¿cierto? A desconectarse,
a tener contacto con la naturaleza y desprenderse de esa energía que nos están brindando, electrostática, que nos está dando el televisor, ¿cierto? El computador, el celular, por no hablar de los demás electrodomésticos que ya son fundamentales en cualquier hogar colombiano y de cualquier ciudad del mundo o de cualquier hogar del mundo. Todos esos citadinos vienen y de verdad que se descargan de todas esas energías, se desconectan, se les olvida todos sus problemas y aquí se llenan de esa parte espiritual que solamente una limpieza de pulmón puede hacer y una interacción con la verdadera naturaleza. En toda el área circunvecina a este parque natural es posible observar el más encantador paisaje de páramo con una panorámica exclusiva de las poblaciones aledañas. De entre los elementos paisajísticos y especies propias de este ecosistema sobresale el frailejón. El frailejón espeletia es el más abundante dentro de estos terrenos, además un indicador muy especial de humedad proporcionado por las características de almacenamiento tan puntuales que ostenta. Es un frailejón que se está también recuperando y que se ve en una, porque aquí estamos en un ecosistema de transición, ¿cierto? Aquí el de la laguna, entre bosque altoandino, humedal y ecosistema de páramo, ¿cierto? Estamos en ese, por eso se ven unos relictos como de frailejón, ¿cierto? El frailejón es una planta ícono de los páramos, o sea, donde hay frailejón ya se puede determinar que es un páramo. Esta planta que engalana todo el paisaje alrededor de la Laguna Negra es también un excelente garante de biodiversidad en el lugar y, según lo expresa su propietario, contribuye a posibilitar procesos biológicos importantes en esta reserva puntualmente. Que de esa planta se alimenta el oso de anteojos. Él revienta el frailejón y se alimenta de una parte que tiene interna. Esta planta, a medida de que va creciendo, las hojas van sirviendo como de protección a la parte inferior y sirve como de resguardo para varias aves de este sector, ¿cierto? El frailejón ha sido considerado como, pues también tiene un uso medicinal, pero es como muy restringido pues su uso, ya que es una planta que se está antes tratando de recuperar y tratando de salvaguardar, ¿cierto? Es claro que sobre los senderos y toda el área de montaña especialmente dedicada a la conservación ambiental, se deja a la naturaleza actuar por sí sola, y es ese justamente el mayor atractivo que el lugar posee. Sin embargo, cuando se piensa en recuperación, es también importante la intervención humana que facilita que no desaparezcan los ecosistemas y las plantas que podrían en ciertos casos verse en riesgo de extinción. Nosotros lo que hemos hecho es, en lugares donde ha sido más difícil recuperar, sembrar plantas del mismo y trasplantar del mismo ecosistema, ¿cierto? Hemos ido sin introducir otras nuevas, sino que recuperando el mismo ecosistema, ¿cierto? ¿Dónde lo hemos hecho? En diferentes zonas aquí de la laguna y en lugares que hemos, digamos, en las márgenes de la quebrada, donde se ha hecho una recuperación. En eso nos ha acompañado una fundación que se llama Pangea, nos ha acompañado en ese proceso de recuperación de algunos espacios, márgenes de quebrada y recuperación de humedales. El parque temático Laguna Negra tiene como punto neurálgico una vocación de conservación directamente ligada a las reservas de la naturaleza, un lugar donde de verdad el hombre no solo llega para disfrutar, conocer, investigar e interpretar, sino para llevarse todos sus beneficios sobre el cuerpo e interiorizar la naturaleza en experiencia vivencial como tanta falta le hace hoy a los ciudadanos en el mundo. La Reserva Tucurumbí y el Parque Temático Laguna Negra son una reserva de vida que renueva tu vida, te cuestiona y te ayuda a construir tu nueva vida. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los visitantes, eso es como la palabra de Dios, siempre cae al corazón y deja alguna mella.
Además de su imponente belleza, el Parque Temático Laguna Negra y Reserva Natural Tucurumbí sorprende al hombre por la sabiduría que le provee, por ser hábitat de aves y animales silvestres y por el aire puro y la riqueza del recurso hídrico como regulador de importantes afluentes, para ser específicos, de las 2 arterias fluviales más grandes del país.